Perfecto, muy bien. Bye, bye. Bueno, chicos, antes vamos a ponernos de acuerdo en qué situación estamos, ¿sí? Hoy es la última clase antes del receso. ¿Me escuchan bien, no? Porque el otro día no se me escuchaba bien. ¿No me escuchan bien? Sí, profe, Sí, escucha. profe. Bueno, Sí, profe. ¿están viendo la pantalla del aula virtual? Sí, se ve. Bueno, Sí. entonces, fíjense que en clases, vamos a clases, está la unidad 7, que es sistemas gaseosos, y en sistemas gaseosos hay un texto que es introductorio, tienen 6 videos. Los 3 primeros son más explicativos y los otros 3 son de ejercicios, más que nada. Y hay uno de una aplicación que va haciendo qué pasa con la temperatura y a medida que cambia la temperatura con los gases. Después acá abajo está el link para la guía. Igual ustedes la guía entera la tienen en la unidad de organización de clase, pero yo en cada unidad le fui poniendo, ¿no? Por separado. Bueno. Profe, Y después, yo sigo teniendo sí. bloqueado. Ah, y ahora te desbloqueo. Ahora te desbloqueo. Y después está el PowerPoint este, que está acá, es lo que vamos a dar hoy. Además, mira, vamos a hacer eso. Así ves. Qué bacana eso, ¿eh? Yo pensé que se había solucionado. Buen día, profe. Buen Yo día. también, a mí también me También, parece. profe. Sí, ahí los estoy activando. Gracias. Aprovechen a bajar todo. Bueno, y después, ahí los activé, fíjense si ya está. ¿Listo? ¿Lo pudieron abrir? ¿Pudieron abrirlo? No, yo no. ¿No? No todavía. Refrescala, no sé, yo le aprieto acá el rulito. Refrescate la página. Profe, yo lo refresqué y tampoco me deja, pero es raro porque por archivos te deja ver los documentos. Ah, no, ya sé lo que pasa, vale. ¿Por qué? Porque hay una actividad de todas las que puse que seguro está como obligatoria. Y está en. Ah, esperen, paren un cachito. Ay, me tiene loca este aula virtual. No saben lo que es. Profe, una consulta. ¿Toda esta información va a estar abierta durante el receso invernal? Sí, por supuesto. Ah, Nosotros nos ok. tomamos receso, ustedes no. Ok. Ustedes empezaron en mayo, yo empecé en abril a dar clases, así que estoy desde antes preparando todo. Pero ustedes hasta mayo no empezaron las clases. A ver, fíjense ahora. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahí se solucionó, gracias. Ah, sí, buenísimo. Ustedes me avisan, ¿sí? Bueno, Sí, ya está listo. qué grande, qué bueno poder solucionar algo. Bueno, entonces les decía, para el receso tienen bastante, así no se aburren y no nos extrañan tampoco, ¿sí? Bueno, tienen la unidad C que la tienen que terminar, yo estaba viendo que también tienen ejercicios al final, tienen ejercicios adicionales que expresan un poco de todo en la página 39. Yo les voy a subir otra guía que es nueva de este año, para que también vayan pensando, y tienen la unidad 6, la unidad 7 para hacer. Después tienen, ustedes están por ejemplo en esta, se van a la unidad trabajos prácticos virtuales, apretan en comisión 4 y 5, comisión 4 y 5, son ustedes, trabajo práctico número 4, comisión 4 y 5, van a trabajar en los mismos grupos que ya armaron, y acá está el procedimiento de lo que tienen que hacer, que es preparar soluciones con cosas que van a poder hacer en sus casas. Ahí está aclarado, en el trabajo acá, en este documento, está aclarado que el informe lo tienen que entregar en grupo. ¿Cómo lo organizan? Eso se organizan ustedes, ¿sí? En eso consta también el trabajo en equipo, ¿sí? Si lo hacen todos juntos en un mismo lugar, si hacen por separado y se coordinan por Zoom, eso lo manejan ustedes. A nosotros nos tienen que entregar un informe.
el que lo entrega no es el único que tiene que saber lo que está en el informe. Por supuesto que todo el equipo sabe. ¿De qué consta el TP? Es muy fácil, es preparar con jugo, que no sea light, porque lo interesante de este TP es que vamos viendo la concentración de azúcar, o sea que tienen que usar un jugo que tenga azúcar, son 3 sobrecitos que tienen que comprar, y tienen distintos volúmenes de dilución. Y van a hacer con ese, van a hacer las concentraciones y después van a mezclar, a ver qué les da. Y todo van a tener que ir calculando. Y después tienen que hacer uno con cloruro de sodio. No se compren balanza, no gasten de más, ¿sí? Lo tienen que hacer con lo que está en casa. Si tienen balanza de cocina, mejor. Si no, se arreglan, como dice ahí, con algo que les mida algo en paralelo. Como decir, una cuchara, ¿sí? A ver, pelo. Así que bueno. Eso lo tienen que ir haciendo y nosotros cuando nos encontramos en la primera clase vamos a poner todos los resultados en común, si tienen dudas, y van a tener tiempo de entregarlo el 9 de agosto, el informe, porque ya después se viene el tercer parcial y bueno, el fin de la asignatura. Así que eso les quería aclarar. ¿Alguna duda? Cállate la boca. ¿No? ¿Quién está por ahí? Patricia, ¿quién te está renegando? Hola, sí, quiero apagar el micrófono, ahí está. Hola. Hola. Bueno, vamos al PowerPoint. Ahora les voy a explicar sistemas gaseosos. Preparamos un PowerPoint para que sea más ordenado. Bueno, a ver, no lo están viendo porque no lo compartí. Ahí vamos. ¿Lo ven? ¿Lo ven el PowerPoint? Sí. Perfecto. Bueno. ¿Cómo se imaginan un sistema gaseoso? ¿Qué tipos de sistemas tenemos? ¿Qué estados de agregación tenemos? A ver si alguien se anima a hablar. Todos juntos no, ¿eh? Se turnan, por favor. Sólido, líquido, gaseoso. Bien, sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo se imaginan un sistema gaseoso? Si ustedes estuvieran metidos adentro de un globo que está lleno de aire, ¿cómo se lo imaginan, ese sistema gaseoso? Nunca se lo propusieron. No, la verdad que nunca Bueno. no pensamos eso. Bueno, piénsenlo, imagínense adentro de un globo. Cuando Es que están no en la podés decir que no hay pileta. nada. No hay nada, bien. Cuando están O- en la o sea, pileta, vos- sí. Cuando No, están es en la como- pileta, están rodeados de moléculas de agua, todas juntitas, una al lado de la otra. ¿Sí? El agua les pega en el cuerpo. Si están adentro de un globo, o sea, si están rodeados de líquido, el líquido va a estar pegándole a ustedes, nos va a estar en contacto, ¿sí? En cambio, en un sistema gaseoso, si están adentro de un globo, o adentro de una pileta vacía, por ejemplo, ¿cómo se imaginan que es ese sistema gaseoso? A ver, el que estaba hablando, que no escuché lo que dijo. No, que quiere decir que no puede decir que no hay nada porque los gases ocupan espacio, pero tipo no lo sentís como el agua, por así decirlo. Está bien, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, En me mataste. el Porque es agua menos denso, puede ser. es menos denso, pero ¿qué pasa con... ¿está formado las sustancias? Están formadas por moléculas, por partículas, ¿sí? ¿Cómo están las partículas en un líquido y cómo están en un gas? En un gas están dispersos. Están bien separadas unas de otras. Están tan separadas que el espacio que hay entre ellas es mucho más grande que el volumen que tienen las partículas. En cambio, en un líquido o en un sólido, las partículas están muy cerquitas, están tan cerquitas que tienen contacto entre ellas. Entonces el espacio que las separa no es tan grande y el volumen no es tan despreciable. Entonces ahí tenemos la mayor diferencia entre los sistemas gaseosos y los sistemas condensados, que son los sistemas sólido y líquido, se les llama sistemas condensados, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver
la descripción de los sistemas gaseosos. En particular, en Introducción a la Química vamos a ver los sistemas gaseosos ideales, que se comportan como gases ideales. Después tienen tiempo en Química General y para que se les complique un poquito más, ¿sí? Entonces, un sistema gaseoso se caracteriza desde lo macroscópico, vemos un sistema homogéneo, pequeña densidad, dijeron por ahí, respecto de líquidos y sólidos, o sea que si yo el agua líquida le pongo una densidad de gramo por centímetro cúbico, en el caso de los gases es gramo por metro cúbico. O sea, un metro cúbico, metro por metro por metro, ahí se mide la unidad de densidad para los gases, ¿sí? Para que tengan idea de lo poco densos que son. Otra cosa que dijeron por ahí, que ocupa todo el volumen del recipiente. O sea, no es que yo lleno un globo de agua, si lo sigo inflando, de agua líquida, si lo sigo inflando, el agua líquida me va a quedar como abajo. Cuando inflaban las bombitas, las bombuchas, las inflaban y le ponían un poquito de agua. El agua les queda en una parte. Bueno, en este caso, cuando ustedes estudian el sistema gaseoso, el aire está ocupando todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿sí? Y después, si se me pincha una bombucha o un globo, ¿qué pasa con el aire? Hace y se desinfla. ¿Por qué? Porque el gas tiende a difundirse, a irse hacia otro lugar, ¿sí? Para ampliar su volumen. Si le damos, o sea, si le soltamos, lo abrimos a ese recipiente, se va a difundir. Va a haber difusión. No pasa lo mismo con un sólido o con un líquido. A nivel microscópico, y fíjense, interpretada desde la teoría cinético-molecular, acá ya empiezan a ver, cinético tiene con movimiento, tiene que ver, está relacionado con movimiento, y molécula con las partículas, lo que tiene masa, ¿sí? La sustancia en estado gaseoso está constituida por moléculas que están muy separadas entre sí, como corresponde a su baja densidad, que es lo que venimos hablando. Las moléculas también están en perpetuo movimiento. Si ustedes se imaginan, o a veces cuando hay reflejo que entra del reflejo del sol por una ventana y estuvieron barriendo, que hay mucho polvo en suspensión, vieron que las partículas están todas en movimiento, y ese movimiento es al azar, ¿sí? Y rectilíneo. Bueno, así están las moléculas, las partículas en el sistema gaseoso. Están en continuo movimiento. ¿Sí? Eso es importantísimo, que también se lo imaginen. Ustedes están adentro, se hacen muy, muy chiquitos, se meten adentro de un globo, y van a ver que las moléculas las van a estar pegando continuamente porque se están moviendo continuamente, ¿sí? Para cualquier lado, no es que tienen un sentido, no tienen un sentido marcado, están al azar ese movimiento, se llama movimiento browniano. Y también, además de chocarse en ese camino que tienen al azar el rectilíneo, se chocan entre ellas y se chocan también en algún momento con las paredes del recipiente que los contiene. Ese choque contra las paredes es lo que resulta en la presión, ¿sí? Que después lo vamos a describir. Y acá definimos lo que es un gas ideal. En los gases ideales, a ver, piensen, dos moléculas se chocan. Cuando se chocan, las moléculas que están en el sistema gaseoso se chocan, pueden pasar dos cosas, o tres. Puede pasar que se chocan y cambian la dirección y siguen con la misma velocidad porque las moléculas venían a la misma velocidad. Venían a una velocidad, chocan y lo único que hacen es cambiar de dirección. Parecido a los autitos chocadores. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que choquen y si una venía más rápido y la otra más lenta, se transfiere energía. Hay transferencia de energía cinética. Entonces van a salir con diferente velocidad. Y otra posibilidad es que reaccionen, porque son dos reactivos que están en una reacción, son afines y se dan cuenta, yo le doy personalidad a las partículas. Hay un intercambio de energía tal que en ese intercambio
al sistema le conviene que pase a producto y pasa a producto y se produce una reacción. Bueno, en los gases ideales lo único que ocurre, que nosotros suponemos que ocurre, es lo primero, que es lo que se llama choque elástico. Dos partículas chocan, lo único que pasa es que cambian de dirección, nada más. ¿Se entendió, chicos? Eso es un gas ideal. ¿Eso pasa siempre? No. No, porque si no, no habría reacciones. Las cosas reaccionan. Pero para empezar a estudiar sistemas gaseosos necesitamos empezar por lo más sencillo, que son los sistemas ideales. Entonces, volumen despreciable, choques elásticos. ¿Qué más? Por lo tanto, no existen fuerzas de atracción. ¿Sí? Es lo que dice acá. En su movimiento chocan contra ella y con las paredes, cumpliéndose las leyes de los choques elásticos, de vuelta a lo mismo, chocan y pueden chocar entre ellas y con las paredes, siempre lo mismo. Los choques con las paredes recipientes producen el efecto que llamamos presión sobre las mismas. Después lo vamos a definir. En los gases reales no pasa lo que hay choque elástico. Hay intercambio de energía, ya sea cinética, como puede ser cuando choca un auto contra una pared, contra un poste, contra otro auto, desgraciadamente no es elástico el choque, entonces va a depender, fíjense que no es lo mismo que el auto vaya a 50, a 100, a 120, a 160. Las consecuencias son diferentes. ¿Por qué? Porque dependen de la energía que trae ese cuerpo. En las moléculas pasa algo similar, ¿sí? Depende de la energía que traen, va a ser las consecuencias que va a tener ese choque. Y además pueden reaccionar. ¿Dónde tengo comportamiento de gases ideales? Donde tengo la posibilidad de que las partículas tengan volumen despreciable. ¿Dónde? Donde hay mucho espacio entre ellas. Eso se da cuando la presión es bien baja, ¿sí? Y las temperaturas son altas, ¿sí? Presión alta, presión baja, temperaturas altas, gases ideales. Lo contrario se va acercando al comportamiento de gas real, ¿sí? ¿Cómo defino un sistema? Por ejemplo, cuando yo defino una solución acuosa, ¿cómo lo definían ustedes? ¿Qué soluto tiene? Chicos, hasta acá vamos bien, ¿me entienden? ¿Sí? Porque es horrible no ver las caras, no saber si entienden, si se durmieron. ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí. Pero Sí, cualquier todavía cosa... no nos dormimos. Ah, todavía no, espero que no se duerman. Bueno, por ejemplo, para definir una solución, ¿cómo definen una? Yo tengo una solución y te la quiero describir. Entonces, ¿vos qué me decís? O vos me tenés que describir una solución. ¿Cómo describirían una solución? A ver, tienen una idea. ¿Cómo se describe una solución? Redacción, tema de composición, una solución, describiendo una solución. En química, ¿eh? No en matemática. Profe, Sí. puede ser que primero hay que definir qué elementos hay en esa solución y Sí. después el volumen, qué cantidad de esos elementos hay y a Bien. qué temperatura se encuentran. Perfecto, muy bien, muy bien. O sea, vos la tenés que escribir con variables. Las variables son la presión, la temperatura, el volumen de solución, la concentración y algo muy importante que es qué soluto, qué tenés. Perfecto. En un sistema gaseoso, las variables que te describen un sistema son 4. La masa, que son las que tenemos acá, la masa. ¿La masa de quién? De la sustancia, ¿sí? La masa, o los moles, ¿sí? La cantidad. O sea, ¿quién tengo? Y puedo definir la masa o la cantidad de moles. El volumen, la presión y la temperatura. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sistema gaseoso, ese sistema gaseoso va a estar regido por 4 variables. ¿Quién tengo y cuánto? La presión, la temperatura y el volumen. Entonces, con eso vamos a empezar a hacer cuentas. Vamos a ver qué pasa con cómo se comportan los sistemas gaseosos.
La presión, acá vamos a ir describiendo, la presión se mide en atmósferas, en milímetros de mercurio, en torricelli o en hectopascales. A veces se escucha hablar, uy, hoy hay presión baja y está en 1006 hectopascales, y la presión normal es 1013, ¿sí? Habla de hectopascales. Si no, se habla de atmósfera o de milímetros de mercurio. Este milímetros de mercurio tiene que ver con la experiencia de Torricelli, por eso también está la unidad Torricelli, que midió la presión ambiente, la comparó con una columna de mercurio, que tiene una gran densidad, y vio que esa columna era de 76 centímetros de alto. O sea, se igualaba la presión atmosférica con la presión de la columna de mercurio. Después véanlo el experimento, está bueno. Y de ahí viene los milímetros de mercurio, los Torricelli. Y atmósfera es porque se llama la presión normal atmosférica, ¿sí? De la atmósfera. Entonces se llama una atmósfera. En cuanto a la temperatura, el volumen se mide en litros o mililitros, también se puede expresar en decímetros cúbicos, la masa en kilogramos, en gramos, si le dan en cantidad en moles, ¿sí? Y la temperatura la vamos a trabajar en Kelvin, que Kelvin es la escala absoluta. ¿Qué significa absoluta? Que no tiene ceros, no tiene números negativos. O sea, el cero sería la menor temperatura que se puede llegar en un sistema, pero que nunca se ha llegado, porque es casi imposible, porque sería que todos los electrones están todo quieto en el estado sólido, y eso corresponde a cero de energía, y es imposible. Entonces, ese cero absoluto se calcula por extrapolación de los gráficos. ¿Y cuál es la equivalencia? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Profe, eso Sí. tiene un nombre, ¿no? El cero Kelvin. El cero absoluto. Cero absoluto. Ah, cero absoluto. Sí, no, Claro, no. pero Ahora, tenía un nombre, yo lo conocía como estado o algo así, estado no me acuerdo qué. la verdad que ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Pero nadie llegó. Se ha llegado al 0,000, pero y en microsegundos, porque es como que se necesita muchísima, o sea, tenés que sacarle toda la energía al sistema para que se le vaya toda la energía, o sea, que está en estado sólido y todo quieto, ¿sí? Porque siempre, si vos tenés algún electrón en movimiento, eso ya te da energía y te da algo de temperatura. El cero absoluto no se puede, es casi imposible. ¿Cómo lo logramos nosotros? O sea, ¿cómo lo comparamos? Porque es por extrapolación. Y lo que a nosotros nos interesa es que el 0 grados centígrados es 273,15 Kelvin. O sea que si yo tengo 100 grados centígrados, que es donde hierve el agua, tengo 373 grados Kelvin. Porque el grado centígrado es lo mismo que el grado Kelvin. Lo que cambia es el numerito, ¿sí? Igual después vamos a ver ejemplos. La temperatura acá. La temperatura en los gases ideales, fíjense que cuando yo pongo GI, de gases ideales, está solo relacionado con la energía. O sea, la temperatura está siempre en relación con la energía del sistema. Como nosotros en los gases ideales decimos que las moléculas son partículas puntuales, es que no tienen volumen, porque el volumen es despreciable, entonces la única energía que pueden tener es la energía de movimiento. La energía de movimiento es la energía cinética, que depende de la masa, fíjense acá, depende de la masa, de la partícula y de la velocidad, porque cuando hay movimiento hay velocidad. Entonces, imagínense, baja temperatura. Esperen que voy a apagar el lavarropa que me molesta. Esperen un cachito. Perdón, ¿eh? Eso es lo que es estar en casa, dando clases. Bueno.
ahora sí. Si yo tengo alta temperatura, tengo mucha energía. Y esa energía, o sea, la partícula es siempre la misma, o sea que la masa no cambia. ¿Cómo la voy a, qué es lo que va a cambiar? De energía en ese... Hola. Se corta. ¿Me fui? Se Sí, corta? se corta. Se te Sí, sí. corta, Martina. Ay, qué macana. Esperen a ver cómo tengo la señal. Ahora anda bien, ahora anda bien. Ah, bueno, seguimos. Seguí Lo de cualquier la cosa, si energía, se ¿lo corte, escucharon? que te lo digan. Me avisan. Dale. Entonces, ¿lo ven esto en la fórmula? La masa nunca cambia en una partícula. Entonces, si yo le cambio la temperatura, lo que puede cambiar es la velocidad. ¿Está? Con la energía cinética. ¿Esto qué me va a traer de consecuencia? A ver, pensemos. Si viene más rápido de las 4 variables que yo tenía antes, acá, mayor temperatura, mayor velocidad, mayor energía, mayor velocidad, cuando choca con las paredes del recipiente va a venir con más fuerza. Entonces va a tener consecuencias en la presión si yo todo lo demás lo mantengo constante. ¿Sí? Vayan pensando esas cosas. Acá después le dice cómo varían las velocidades de las partículas al incrementar la temperatura. Después lo copian y lo miran. Entonces vayan pensando todas esas cosas. Después, bueno, la temperatura absoluta, esto es lo de la escala Kelvin, que yo les hablaba. Entonces, fíjense, esto es todo lo que ya les dije, así que no lo vamos a leer. Si yo tengo una temperatura, por ejemplo, tengo menos 10 grados, porque aunque haga mucho frío, no todo se congela, no todo se pone en estado líquido y sólido. Puedo llegar a tener gases a menos 10 grados. Entonces, cuando yo quiero estudiar ese sistema gaseoso a menos 10 grados, no voy a poder usar la temperatura negativa. Entonces, para sistemas gaseosos, todas las temperaturas en Kelvin. ¿Cómo hago para pasarlo? Si yo les doy menos 10, ¿cuántos Kelvin son? A menos 10 le sumo 273, me va a dar 263. ¿Está? Si yo les digo, al contrario, un sistema a 298 Kelvin, ¿a qué temperatura estamos? En grados centígrados. 25. 25, muy bien. Está, perfecto. Temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Está, chicos? ¿Se entiende cómo se hace el pasaje? Pero siempre en las fórmulas de gases, Kelvin. Grábenselo. Bien reforzado. Entonces, acá venimos a la presión. ¿Qué es la presión? Algo les fui adelantando. Es ¿con qué fuerza chocan las partículas en las paredes del recipiente? Entonces va a depender, la presión va a depender con qué fuerza y qué área tenga ese recipiente. Acá yo tengo, ayer las conté, son 16 partículas. ¿Es lo mismo tener estas 16 partículas en este recipiente que si lo tuviera mucho más chiquito? ¿Cómo serían los choques? Tendría más choques, porque tengo menos Claro. espacio. ¿Se van a chocar más chico. seguido? Se van a encontrar más fácil con las paredes. Habría Entonces, más ¿qué va a presión. pasar? Más presión. Eso lo veo en esta fórmula, fíjense. Si la fuerza es la misma, pero el volumen baja, el área que tienen para chocar es menor. Entonces, a igual fuerza, menor área, mayor presión. Al contrario, si tengo el mismo recipiente, pero le bajo la temperatura, las partículas no cambian, es un sistema cerrado, le bajo la temperatura, van a ir más despacio, van a chocar con menos fuerza, ¿qué va a pasar con la presión? Va a bajar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. O sea que la temperatura siempre va a estar relacionada directamente con la presión. Y
si el volumen se mantiene constante y el sistema es cerrado. Acá tenemos que hacer una salvedad, que no está al principio, eso lo tendríamos que haber puesto, se nos escapó, o no lo leí, que hay que definir sistemas cerrados. ¿Qué es un sistema cerrado? Cuando yo estoy estudiando un sistema, lo llamo cerrado aquel en el que no cambia la cantidad de materia. Puede cambiar la energía, pero no la cantidad de partículas. Si yo lo tengo abierto, puedo agregar o sacar partículas. Si está cerrado, las partículas, la cantidad no cambia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo sistema cerrado y temperatura constante, cuando estudio, ahora lo vamos a ver igual, cuando estudio la presión solo depende del volumen, ahora lo vemos, ¿sí? Pero la idea es que no se acuerden las cosas de memoria, sino que las piensen. Y acá es que se tienen que figurar esto. Otra posibilidad es que baje la cantidad si el sistema no es cerrado. O sea que yo le saco partículas, saco cantidad de masa. Voy a tener menos choques porque voy a tener menos partículas. Aunque se mantenga la temperatura y el volumen, tengo menos partículas, chocan menos, la presión es menor. ¿Sí? Es otra posibilidad que la presión varíe. Al contrario, si yo el sistema lo abro y le agrego partículas, todo igual, pero le agrego partículas, ¿qué va a pasar? Voy a tener más choque porque tengo más partículas que chocan más contra las paredes porque hay más y la presión aumenta. Eso es lo que se ve cuando hago la suma de las presiones parciales, que es lo que está al final del PowerPoint. Pero lo importante es que ustedes traten de abstraer, de imaginarse qué pasa con los sistemas, ¿sí? Porque así lo van entendiendo y van viendo si los resultados que tienen son coherentes. ¿Qué son las condiciones normales de presión y temperatura? Bueno, son condiciones que nos pusimos de acuerdo y dijimos, a esto lo vamos a llamar una condición normal. ¿Es lo mismo que estándar? No, ya van a ver en otras materias que condiciones estándar son otras temperaturas. Cuando yo digo CNPT, es esto, CNPT, condiciones normales, presión y temperatura, digo que estoy a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 1013 hectopascales, una atmósfera y 0 grados centígrados o 273 Kelvin, que es lo que tengo acá. ¿Y qué pasa a condiciones normales? Si yo tengo un mol de gas ideal, escuchen, un mol de gas ideal, no un mol de cualquier cosa, tiene que ser un mol de un gas ideal, o sea, 6,02 por 10 a la 23 partículas que estén en sistema gas ideal a 273 Kelvin y una atmósfera me ocupa 22,4 litros. Yo les hago una pregunta. A 0 grados o 263 Kelvin y una atmósfera, ¿cuánto ocupa el agua? ¿Puedo saber así fácil cuánto ocupa el agua? ¿Un mol de agua? Cric, cric, cric. ¿Puedo decir que son 22,4 del agua, No, porque Sí. es más pesado. ¿Por qué no? ¿Cuándo se cumple esto? Cuando es un gas, para gases ideales. ¿Sí? Claro. El agua a 0 grados está hecho un cubito, no está como un gas. Entonces es cualquiera si yo digo que ocupa 22,4. No, hacé la cuenta. Buscá la densidad del agua a 0 grados y una atmósfera y hacé la conversión, pero con la densidad. No me uses esto. Esto solo sirve para un gas que se comporta como ideal. ¿Quedó bien claro? Porque se mandan unos mocos ahí. ¿Tá? Empiezan a usar la fórmula de gases para el sólido y líquido. No, ojo, porque eso es un error horroroso, un horror. ¿Sí? Y acá venimos a ver qué pasa si yo mantengo. Acá fíjense, en este gráfico tengo volumen, variable independiente, y DAC es presión en el eje Y. ¿Qué estoy estudiando? Cómo varía la presión en función del volumen. O sea que tengo un sistema cerrado, fíjense que está tapado,
y lo tengo a temperatura constante. Y fíjense que la presión, a medida que el volumen aumenta, la presión va bajando. Y es lógico, fíjense, volumen pequeño, la misma cantidad de partículas, más choques. A medida que yo subo el émbolo, esto es el émbolo, ¿sí? A medida que subo el émbolo, va aumentando el volumen, va bajando la presión, menos choques. ¿Se acuerdan de la formulita fuerza sobre área? Bueno, se está cumpliendo acá. ¿Cómo baja? ¿Cómo es el gráfico? No es una recta, es una curva, ¿sí? ¿Se entiende? Esto se cumple cuando tengo el mismo sistema que no se le escapa ninguna partícula y lo mantengo a temperatura constante. Como es temperatura constante, se le llama isoterma. Profe, ¿Qué es lo que está acá? Sí. si nosotros aumentáramos mucho la presión y intentáramos comprimir un gas, ¿siempre se va a producir una explosión? No. Puede ser que las partículas reaccionen, se unan, puede ser que reaccionen o que se unan, que es lo que pasa casi siempre, ¿sí? El oxígeno, que ahora está tan de moda eso del oxígeno, desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué es tan importante cómo es que se hace oxígeno para trasladarlo? ¿Cómo lo trasladan el oxígeno? ¿O el aire? En tubos, En tubo. ¿Y en el tubo cómo viene? en estado líquido. En estado líquido. Para usarlo tienen que aflojar la válvula y sale como gas. ¿Sí? En ese caso, lo que hicieron fue aumentar la presión. Lo aumentaron tanto que las partículas se acercaron, tanto entre ellas que empiezan a interaccionar y se forma el líquido. El líquido oxígeno, el líquido aire, ¿sí? Que es lo que se usa en los tubos de buceo. El nitrógeno, el helio, se usa en muchas cosas. ¿Y un encendedor? El líquido butano, sí, el del encendedor. Sí, tenés razón, muchas Los gracias. antitranspirantes también. Están en ¿Cómo? estado líquido, los antitranspirantes. Están en estado líquido y cuando Sí, apretan el botón. sí, tenés razón. Sí, 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 muy bien. Pero bueno, esos son otros gases, ¿sí? Que son los clorofluorcarbonados, que por eso depende qué desodorante se puede usar o no, viste que pone no destruye la capa de ozono, fíjense. Porque hay sustancias que se usaban, no sé si ahora se siguen usando, que se usaban en los aerosoles, que como todo se va, porque todo gaseoso se sube a la atmósfera, se va yendo, cuando llega a la atmósfera bien arriba, empieza a hacer reacciones tal que destruye la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos solares. Son los clorofluorcarbonados. ¿Sí? Muy bien, muy buen ejemplo. Entonces, fíjense, me dice, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Está bien, yo aumento el volumen, baja la presión. Y al revés, baja el volumen, aumento la presión. Cuando yo tengo dos variables que son inversamente proporcionales, si las multiplico entre ellas, como está acá, siempre va a haber una constante. Esto es lo que me dice la ley de los gases, ¿sí? Siempre y cuando, fíjense lo que está entre paréntesis, el N, que es la cantidad de sustancia, y la temperatura se mantengan constantes, ¿sí? O sea, P por B es igual a una constante cuando tengo un sistema cerrado a temperatura constante, ¿sí? Esta es una de las leyes, ¿sí? Boyle y Mariotte, porque son dos, que lo hicieron al mismo tiempo, pero como no había internet no se comunicaban, y los dos estaban estudiando lo mismo, y bueno, después le pusieron la ley a los dos, la ley de los dos, la misma ley con el nombre de los dos. A mí lo que me interesa es esto. ¿Para qué me sirve esto? Si yo tengo un sistema cerrado, no cambio la temperatura, si yo varío el volumen, puedo calcular, tengo, por ejemplo, P1 por B1 es igual a P2 por B2. Entonces, si tengo tres variables, puedo calcular la cuarta. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer en los problemas. ¿Qué pasa en la ley de Charles y Gay-Lussac? El nombre me lo tengo que acordar, y si se lo acuerdan mejor, pero ¿qué es lo más importante? Esto. Ahora, entre paréntesis está N, sistema cerrado, y ahora lo que mantengo es el volumen constante. O sea que el émbolo, el recipiente, está siempre con el mismo volumen. ¿Qué pasa? Aumento la temperatura, ¿qué pasa con los choques? Son más fuertes. La fuerza con que chocan
me da mayor presión. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión. Para que todo esto, o sea, cuando yo hago la relación sea constante, los tengo que dividir. Por eso, cuando son directamente proporcionales, las divido. P, presión sobre temperatura. ¿Se va entendiendo? Y acá tienen. Si yo tengo presión 1 sobre T1, igual a presión 2 sobre T2. Entonces, si yo tengo un sistema cerrado a volumen constante y me cambio una de las variables, la otra en consecuencia se acomoda para que se siga manteniendo esta ecuación. ¿Vamos, chicos? ¿Qué me falta dejar constante? Ya dejé constante la temperatura y el volumen. Ahora dejo constante la presión. Entonces, antes que lo vean, yo dejo sistema cerrado, presión constante y cambio la temperatura. ¿Qué pasa con el volumen? Si aumento la temperatura y siempre lo estoy manteniendo la misma presión. O sea, el recipiente es todo rígido y tiene una tapa que es movible. Según la presión se va moviendo. Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Si la presión es constante, siempre lo aprieto de la misma forma. El volumen debería aumentar para que ¿Por no aumente qué? la presión. Para Si que la no aumente la tiene que ser presión, constante, el volumen debería aumentar. perfecto. Miren, directamente proporcionales los divido. Volumen arriba, temperatura abajo. Lo mismo, ¿sí? Sistema cerrado, presión constante. Entonces, cuando yo hago la relación B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. ¿Qué pasa si yo cambio todo? Tengo la ecuación de cambio de estado. Si combinamos las tres leyes, tengo la ecuación de cambio de estado. ¿Es difícil? No. Es combinar todo lo que veníamos viendo. Fíjense. Tengo sistema inicial como I, sistema final como F, y hago PI por BI sobre TI, igual a PF por BF sobre TF. ¿Qué me tengo que acordar? Estas se acuerdan. Porque si yo tengo temperatura constante, estas las simplifico. Y me queda P por B. Si yo tengo volumen constante, bueno, lo está diciendo acá, ¿no? Si yo tengo volumen constante, B y B se van, me queda P sobre T. Y lo mismo con la presión. Entonces, esto se cumple cuando no cambia la masa para un sistema cerrado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no tengo cambio de estado? Quiero definir mi sistema. Un solo sistema, no cambio nada. Lo quiero definir. Necesitaba 4 variables. Si yo tengo, de esas 4, tengo 3, puedo definir la cuarta con la ecuación de los gases ideales. La ecuación de estado de los gases ideales. ¿Cuál es? Presión por volumen es igual a N, que me habla de cantidad, por R, que es una constante universal de los gases, siempre tiene el mismo valor, por T. Esta R sale, si ustedes hacen P por B, sobre 1, que es un mol, sobre T, ¿sí? Y les da 0,82 para los gases ideales. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, presión en una atmósfera, volumen 22,4 litros, un mol y temperatura 273 Kelvin, les da el valor de la R, que es 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Acá está al revés, pero yo me lo acuerdo así. Atmósferas litro, Kelvin mol. Litro o decímetro cúbico. Ay, me vuelvo loca. ¿Cómo me acuerdo de todo esto? No es complicado. Esto es lo mismo que veníamos viendo acá, pero para un solo estado, ¿sí? Fíjense, P por B sobre T es igual a N por R. Bueno, esa N por R sería la constante si el sistema es cerrado, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, tengo 3, averiguo la cuarta. Los moles, si yo conozco la sustancia, sé que tengo oxígeno y puedo medir la masa, no hace falta pasar a moles. Tengo una fórmula que me habla de M, me pone masa y masa molar, si yo conozco la sustancia. Entonces ahora empezamos a usar diferentes expresiones que vienen derivadas de esta. Acá les ponen cómo podemos expresar las distintas unidades.
Lo importante es que si ustedes tienen, por ejemplo, tienen presión, volumen, moles, y le piden calcular la temperatura, cuando ustedes ponen el R está en atmósferas, litro, Kelvin, mol. Se les tiene que simplificar todo, salvo Kelvin, cuando hacen el despeje. Entonces, la presión la van a tener que poner en atmósferas. Los moles, o la cantidad de materia, en moles. El volumen, en litro. Y sepan que un litro es un decímetro cúbico. Si el volumen se lo dan en 1000 mililitros, lo tienen que pasar a litro o a decímetro cúbico. ¿Por qué? Porque se me tiene que simplificar. Eso también lo van a ver a medida que hagan los problemas. Entonces, lo que yo les decía, si esta es P por B es igual a nRT, si yo N lo reemplazo por masa del sistema sobre masa molar o peso molar, lo tengo así. P por B es igual a masa sobre peso molar por R por T. Y llego, acá se me hizo lío y se los voy a escribir porque es más fácil. Lo usan de distintas formas, ¿sí? Entonces, espérenme, que se lo voy a escribir. Ayer tuvimos un conversatorio de aulas híbridas. Tengo una aula híbrida yo, entre PowerPoint y pizarrón. Bueno, ¿lo están viendo? ¿El pizarrón? Sí, sí, se ve, profe. Bueno, sí, profesor. Entonces, ¿lo ven? Bien. Bueno. P por B es igual a moles por R por T. Si N lo reemplazo por masa sobre masa molar, ¿sí? Voy a llegar a esto. A P por B es igual a masa sobre masa molar por R por T. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les dicen tengo tantos gramos y le dicen la sustancia, lo que hacen es calcular la masa molar de la sustancia. Y lo meten directamente acá. O pueden calcular los moles con esta fórmula. Y también puede ser que lo usen para calcular la masa molar. Entonces despejan, les queda masa por R por T sobre presión por volumen. ¿Sí? Bueno, son distintas cosas que se pueden hacer con esta ecuación. Ahora, esto entre paréntesis. Yo reacomodo esta. A ver si se ve. Miren lo que voy a hacer. Presión por masa molar es igual a masa sobre volumen por R por T. ¿Masa sobre volumen qué es? Densidad. Densidad. Bien, entonces tengo otra forma de expresar. Presión por masa molar es igual a densidad por R por T. ¿Sí? Son distintas formas de ver la misma ecuación, según los datos que les dan o lo que ustedes quieran averiguar. ¿Sí? Después vamos a ir viendo en los distintos ejercicios cómo usarlos. ¿Está? Bueno. ¿Hasta acá vamos? ¿No se me durmieron? ¿O ya se me durmieron? ¿Se me durmieron ya? Bueno, despiértense. Se ve que no se despertaron. Bueno, seguimos compartiendo pantalla. Bueno, esto es lo que estaba en esta transparencia. ¿Sí? Ustedes pues ojo que acá peso molecular, peso molar, este PM es lo que yo llamo masa molar. ¿Sí? Bueno, no me hace caso. Ahí. La ley de las presiones parciales. Bueno,
Yo algo les adelanté. Yo tengo un sistema, tengo otro sistema. Siempre hablando de sistemas gaseosos. Cada uno tiene, los dos están a igual temperatura y volumen, en recipientes iguales a la misma temperatura. Está todo en el mismo lugar, a la misma temperatura, y los recipientes tienen el mismo volumen. La presión de cada sistema va a depender de la cantidad de partículas. ¿Sí o no? Sí. Hola. Sí. ¿Lo ven? Miren, tengo 6 partículas, me da una presión. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10 partículas, me da una presión un poquito más grande. ¿Por qué? Porque están a igual volumen e igual temperatura. Cada una por separado. Tengo 6 por un lado, 10 por el otro. Yo los junto. En uno de los recipientes logro trasvasar el otro sin que se me escape ninguna partícula. Y mido la presión, o sea, sigo teniendo el mismo recipiente, la misma temperatura. ¿Qué pasa con la presión? Va a ser la suma de las dos presiones que yo tenía por separado. ¿Sí? Y es lógico, si yo lo pienso, si las partículas se comportan como gas ideal, más partículas, mayor presión, si la temperatura y el volumen no cambian. ¿Se entiende? En eso se basa la ley de las presiones parciales o la ley de Dalton. La suma total de una mezcla de gases, la presión total de una suma de gases, o sea, una mezcla de gases, yo los mezclo, la presión total es la suma de las presiones parciales. ¿A qué le llamo presión parcial? Como si cada uno de los gases estuviera en recipientes en las mismas condiciones, pero por separado. Entonces yo puedo calcular la presión total de ese sistema sumando las presiones parciales o haciendo esto. Calculo los moles de cada sustancia, sé la temperatura, sé el volumen, tengo la presión total. ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Sí. Bueno, son cuentas. Bueno. Y otra relación que se usa y se usa mucho es esta, la relación, la ley de Raoult le llaman, que tiene que ver con la fracción molar. Y acá, acuérdense que fracción molar era los moles de uno de los componentes dividido los moles totales. Y fíjense que está, si yo hiciera presión parcial de A sobre presión total, tendría la fracción molar. ¿Por qué? Porque si está todo en las mismas condiciones de temperatura y volumen, me va a quedar solo moles de A sobre moles totales. De ahí viene. Si ustedes después lo hacen en el papel, se fijan. Y lo que les tiene que quedar es esto, que la presión parcial de un sistema, de una sustancia en una mezcla de gases, tiene que ver con la fracción molar. Si son todos gases, y sé cuánto tengo de cada uno en moles, le calculo la fracción molar, sé la presión total y puedo saber la presión parcial de ese gas en esa mezcla. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Otra cosa que se usa es la ley de Graham, que relaciona. Cuando yo tengo difusión, o sea, tengo un sistema, ven que acá lo está abriendo, es un recipiente que se está abriendo, las partículas que están en estado gaseoso van a tender a difundir. Y lo que mide la ley de Graham es con qué relación se mueven, con qué relación difunden. Esto se usa muchísimo cuando tengo que ver qué pasa con los gases. Vieron que el ejemplo que les voy a dar no es solo de gases, sino de partículas. Pero piensen, tengo gases que se están desprendiendo en un volcán que está en erupción y está en la cordillera de los Andes. Y puede ser que una de esos gases aparezca presencia en la costa de enfrente. O sea, yo tengo la cordillera de los Andes, que está la columna vertebral de América, viene el viento viene del este a oeste, cruza el Pacífico y se encuentran partículas de ese volcán, que salieron de ese volcán, se encuentran en la costa de enfrente. ¿Qué pasó ahí? Hubo difusión de gases por el viento,
porque se difunden. Bueno, ¿qué partículas van a difundir más que otras, las que son más livianas? Bueno, esto es lo que se está usando acá. Eso se puede usar para cuando hay erupción de gases de los volcanes, cuando hay también que hay emanación de gases en las chimeneas, los que van a hacer los ingenieros en alimento, cuando tienen que hacer, por ejemplo, una fábrica y tienen que ver qué pasa con el desprendimiento de gases de una chimenea, porque en la fábrica donde hay cocción de alimentos hay chimeneas. ¿Qué pasa con esos gases? ¿Cuáles difunden más? Bueno, todo eso, todas esas cosas que van a tener que tener en cuenta cuando se lo aprueben o no, tiene que ver con esto. Hay gases que difunden más que otros. Y tiene que ver con la velocidad. La velocidad es, o sea, ¿qué me está diciendo? Masa 2 sobre masa 1 es igual a V1 sobre V2. Bueno, acá hay una raíz en el medio. ¿Esto qué me dice? Que la que tiene mayor masa va a ser la que está acá abajo, que difunde menos, ¿sí? Bueno, no se preocupen porque hay ejercicios que aplican esta ley y lo pueden ver bien, ¿sí? Y bueno, la ley de Avogadro que me dice que a igual cantidad de partículas en iguales condiciones, si dos gases son ideales, tienen las mismas condiciones de temperatura y presión, ¿sí? O sea, si hay igual cantidad, no importa que sean de distinta masa. Si se comportan como gas ideal, se pueden sumar, ¿sí? Y después también habla de la cantidad de partículas, que en un mol de un gas ideal, ACNPT, hay el número Avogadro de moléculas. Fíjense lo que dice acá. Esto se cumple para gases que se comportan como gases ideales, ya que las partículas son puntuales y no hay interacción entre ellas. Es decir, que los choques son elásticos. Y acá está bien la definición. A volúmenes iguales, de gases diferentes, que tienen la misma cantidad de partículas, la presión y la temperatura son iguales. ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar, es lógico, porque yo, teniendo partículas puntuales en los gases ideales, si yo tengo la misma cantidad, tienen que tener a iguales condiciones los dos gases, ¿sí? Lo único que varía es la masa. O sea, si yo tengo 2 gramos de hidrógeno y tengo 32 gramos de oxígeno, de los dos tengo un mol. Si los tengo a igual temperatura y presión, van a ocupar el mismo volumen. 22,4 litros en este caso, que es un mol. ¿Sí? Chicos, todo esto, por supuesto, tienen que ir y repasarlo. No se queden con el PowerPoint. Les hemos puesto un texto para que vayan leyendo, les hemos puesto material y a su vez tienen los libros. Por ahora, nada más, hay que ir a ejercitar. ¿Les quedó alguna duda, algún comentario? Mis compañeras, si quieren agregar algo más. Se durmieron todos. Profe. No, yo estoy escuchando, pero no hay nada que agregar, ¿eh? Bueno. ¿Podría volver a definir qué es un gas ideal? A ver, definilo vos. ¿Qué sería? Pensá lo que sería un gas real. Que son los gases que tenemos en general, ¿no? Primero tenés que imaginarte cómo es un gas. Un gas es un sistema material que está en estado de agregación, estado gaseoso, ¿sí? ¿Cómo están las partículas entre sí? Están muy separadas. Entonces, cuando yo digo que es un gas ideal, el espacio que las separa es pero tan grande entre ellas que el volumen que tienen las partículas es despreciable. Entonces lo puedo llamar partícula puntual, es un punto. Un punto no tiene volumen. ¿Sí? Gracias. ¿Qué otra cosa? No terminó acá. ¿Qué otra cosa? Cuando se chocan las partículas en un gas ideal, ¿hay interacción? ¿Qué tipo de interacción hay?
Depende si Autista reaccionan o chocador. no. Porque No. puede pasar que Si es reaccionen. ideal, no reacciona. Y no intercambia energía. Lo único que hace es cambiar la dirección. Si es ideal. ¿Sí? Por eso es que vos tenés que pensar lo contrario a lo ideal, que es lo real. Lo real es que reaccionen o que choquen y se intercambia energía. ¿Sí? ¿Está? No, ok, Esto es lo más gracias. importante. No. Bueno, fíjense este muñequito, que yo me imaginé que eran uno de ustedes. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a pensar, se le prende la lamparita, empiezan a poner en movimiento la maquinaria, y la única forma de tener éxito, ¿sí? Si ustedes no usan la cabeza, no van a tener éxito. ¿Está, chicos? Bueno. Después lo vuelven a repasar. Está el PowerPoint subido en el aula. Bueno, son las 2:05, así que quedó un montón de tiempo para hacer ejercicios. Alicia, te dejo. Y me pongo a subir material para que tengan los chicos. Bueno, muy bien. Chicos, lo importante es que, sí, está bien, descansen, pero no descansen tanto. ¿Sí? Estas 2 semanas. No es que se olvidan de química. Por favor, se los pedimos. Este es un cuatrimestre muy especial para nosotros, porque para nosotros lo más normal es que ustedes vengan embalados, vengan estudiando, dieron el segundo, después dan el tercero y ya está. Acá va a haber como un paréntesis, pero no para los alumnos, porque si ustedes hacen un paréntesis, cuando vuelven en agosto no se van a acordar nada. Y acuérdense que después les queda una semana y empieza el segundo cuatrimestre. O sea que no descansen, sigan estudiando. Desgraciadamente es una de las consecuencias de este año lectivo. ¿Está? Pero es importante para que ustedes lleguen a buen término sabiendo lo que tienen que saber. Porque no es aprobar introducción, es saber los contenidos para aprobar y después usarlo en lo que sigue. ¿Está? Así que ese es mi mayor consejo, que aprovechen todo el material que les estamos dejando. Profe, Que a tengo una nosotros duda también es... con eso. Tengo una duda con lo que está diciendo ahora. Si hubiese sido un arranque normal, ¿cuánto tiempo tendríamos desde el primer cuatrimestre hasta el segundo? Para arrancar el segundo. ¿Cuánto tiempo habría entre medio? Imagínate que termina a fin de junio y el cuatrimestre, el segundo, empieza en agosto. Pero vos en el medio tenés para dar los finales. Ah, claro. ¿Sí? O sea, vacaciones, olvídate ya. No tenés más 3 meses de vacaciones, como en el secundario. Claro. Tenés solo... Porque si no estás cursando, estás rindiendo finales. Así es la vida del estudiante. ¿Sí? Bueno. Ok, gracias. Pero nosotras ya fuimos estudiantes, así que nosotras tenemos algo más de receso. No mucho, ¿eh? Bueno, Ali, me dejo de hablar. Un beso. Vale. Chau, chau. Adiós. Bueno, a ver, chicos, ¿qué quieren que hagamos? ¿Quieren que alguna pregunta de soluciones? ¿O quieren que empecemos a trabajar con gases? ¿Qué es lo que quieren hacer? Sí, profe, había quedado por explicar el ejercicio 7 de soluciones. Sí. Bueno, pero mira, ese ejercicio es muy fácil, porque a vos te dice que disolvés 4 gramos de cloruro de sodio en 20 de agua. Entonces, vos tenés la masa de soluto y la masa de solvente. Si la sumás, tenés la masa de solución. O sea que te quedan 24 gramos de solución. Y luego decís, si en 24 gramos de solución tengo 4 gramos de soluto, en 100 gramos de solución, X. Ya está. Una pregunta, profe. ¿Eso sería masa en masa? Claro. Cuando no te dice nada al lado, no tiene ninguna letra, es Es masa porcentaje en masa, masa en masa. claro. Eso. Bueno, Claro, yo me había trabado con la densidad y todo eso y no salía. No, porque vos acordate que cada vez, lo que nosotros vamos a ver son soluciones diluidas por lo general. Y acordate siempre que el agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. ¿Sí? Claro, sí. Yo lo había planteado así, que en 100 gramos tenía 4 de soluto,
cuánto iba a tener en 20. Así lo voy a plantear al Ah, revés. claro, no, está mal. Vos tenés que Claro. primero hacer la masa de la solución. Vos tenías el agua, le agregaste los 4 gramos de soluto, o sea que tenés 24 gramos de solución. En Claro. esos 24 gramos tenés los 4 de soluto en 100x. Ahí está, bien. Ahí está. Gracias, profe. No, por favor. ¿Qué otra duda, chicos? ¿O quieren que empecemos con soluciones? Con gases era, profe. Con gases, digo. ¿Quieren que empecemos con gases? Bueno, si no tienen ninguna duda mis compañeros, no sé. Bueno, a ver, ¿tienen alguna duda? Si No veo el chat. por ahí quieren hacer algún ejercicio que no les haya salido o algo de eso, si se puede. Lo que quieran, no hay ningún problema. Profe, yo tengo una duda con el punto 5, lo dejé. No sé cómo plantear la regla de 3, digamos. No sé si ya lo explicaste. A ver, Mayra, vamos a verlo. Te dice, ¿qué masa de sulfato de sodio y qué masa de agua se necesitan para preparar 250 gramos de una solución 2% masa en masa? Bueno, mira, vos agarrás y decís, 100 gramos de solución contienen 2 gramos de soluto. 250 gramos de solución, X gramos de soluto. ¿Está bien? ¿O querés que lo escriba? Mayra, ¿querés que lo escriba? Ay, no está. ¿Está bien? ¿Lo copiando, sí, entendiste? sí. Y después, fíjate, después vos vas a tener 250 gramos de solución final y la cantidad que te dé de soluto. Cuando restás a esa solución en el soluto, tenés la cantidad de agua. Ah, ok. ¿Entiendes? Sí, sí. Bien. El 33 me están pidiendo, a ver. El 33 de soluciones, ¿no? Sí. Espérate que ya me fijo, que lo estoy buscando, que estoy con la guía al revés. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a compartir pantalla y lo vamos a mirar. Creo que lo tengo hecho, lo tuve que explicar hoy a la mañana. Veamos. 33. A ver si es este. Acá está, mira, lo tenemos acá resueltito. Vamos a irlo mirando entre todos. Fíjate, a vos te dice, ¿cuántos mililitros, te pregunta, de una solución necesitas de una determinada solución para formar una que tenga una concentración de 0,02 molar? Entonces, el dato que te da es que vos partís de una solución de 45 mililitros, 3 molar, y tenés que formar una que tenga una concentración de 0,02 molar. Lo primero que hacemos es trabajar con el dato. ¿Qué quiere decir tener una solución 3 molar? Significa que cada 1000 mililitros tengo 3 moles de soluto. Por lo tanto, hay que calcular cuántos moles de soluto tengo en 45, que es el volumen que me daba acá. Esto me da 0,135 moles. ¿Se entiende? Muy bien. Eso es lo que yo tengo en mi solución inicial. Pero yo quiero llegar a una solución que cada 1000 mililitros tenga 0,02 moles. No sé si se entiende ahí. ¿Se entiende? Sí, ahora tendremos que hacer. ¿Hasta ahí va? Bien, entonces vos decís, esta cantidad de moles que tengo acá, los voy a tener en X volumen. Y se acabó. Esto se puede hacer porque nos dice que podemos suponer volúmenes aditivos, ¿no? Si no, estaríamos fritos. Pero bueno. O sea que ahora, ¿cuántos mililitros le agregué? Y bueno, es muy fácil. Como me dan permiso para poder sumar o restar volúmenes, a este volumen final que tengo acá, le resto los 45 y es lo que yo le tuve que agregar de agua. ¿Se entendió?
Sí, profe, ahí se también. Correcto. Sí, sí, profe. Bueno, ahora díganme qué otra duda tienen. Yo por el momento no tengo ninguno, no sé los demás. Bien. A ver los demás. Dejo de compartir para mirar el chat. No sé si hay algún docente presente de química. Ninguno. Sí, estoy yo. Estelita, fíjate en el chat, haceme el favor, negra. No, hasta el 33 preguntaron. Sí, ese ya lo Por contesté. eso, es lo último que hay. Ah, bien, perfecto. Gracias, Estelita. No, de nada. A Alexis se le cortó la luz. ¿Me dejas que le pregunte algo a los chicos? Sí, ¿Un cómo no. segundito? Claro. Chicos, yo tengo anotado acá por los trabajos prácticos, porque ya después no pregunto más. El grupo 14, que está Medina y alguien más. El grupo 11, que está Dalibón. El grupo 10, que está Vanini. Los tengo marcados y no sé si es porque enviaron el trabajo y yo no lo encuentro. Y el grupo 7, que está González Rocío. Ah, y el grupo 5, que está Ponce Monzón. Si lo enviaron, vuélvanlo a reenviar porque yo no lo encuentro. Nada más que eso. Gracias. Lo enviamos. Ah, Dalibón, ¿lo enviaron? ¿Me lo podés reenviar? Porque no los encuentro. Se mezclaron con los del parcial que preguntaban. Si lo pueden hacer hoy, mejor. Así ya los paso de una vez. Porque después viene el otro trabajo práctico y es reenviarlo. Profe, ahora se lo reenvío entonces. Bueno. O quieren que les mande un mail a todos los que me avisaron. Pongo en el chat cuáles son los grupos y listo. Así la dejo tranquila, Alicia, que la estoy probando. Bueno, ¿quieren que empecemos con clases entonces, chicos? Dale. Bueno, si ven después alguna otra preguntita de soluciones, nos van diciendo. Bueno, vamos a empezar entonces por el principio, porque recién empiezan a verle el tema. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio 2, porque el 1 es teoría, que la van a contestar ustedes. El ejercicio 2. Vamos a hacer el 2, vamos a hacer el 3, vamos a hacer el 4, el 5. Luego vamos a hacer el... Vamos a hacer el 8, el 15. Y vamos a hacer el 25. Bueno, vamos, empecemos con el 2. Cuando lo tienen, me dicen, y entonces lo vamos compartiendo a ver cómo lo hicieron. Bueno, gracias, Ali, que me diste el ratito. No, por favor. No alcanzo, cuando tengo así la pantalla no alcanzo a ver quiénes están, ¿viste? Entonces se me complica. Tengo la lista, los tengo en pantalla. ¿Podés agrandar la cantidad de gente que pueda entrar a la pantalla? Tenés que ir a... Sí, a veces lo hago, pero, ¿viste? Para no ocupar todo, para que me quede más... Porque hay 3 pantallas ahora. Maña nomás, ¿viste? Está bien. Profe. Sí, dale. Por el trabajo práctico era. Correcto. Ahí me fijé y lo entregué, pero en la parte de realizar actividad, donde entregás el trabajo práctico. Ah, por eso. Vos sabés, con razón, vos sabés que busqué en los mails, busco y hay preguntas de parcial y los demás. Claro, y debe pasar con otros también que enviaron ahí a lo que vos dijiste. Claro, porque como estaba eso, yo lo mandé ahí, no lo mandé al primero. Claro. Los próximos trátenlos de enviar a mail, a los mails. ¿A dónde me dijiste? Porque deben estar los otros también. En actividades. ¿Actividades? Bueno. Claro, en clases donde están los trabajos prácticos. No me lo reenvíes. Ok. Lo busco. Ya lo busco. Gracias. Listo, Ani, no te molesto más. Sí, está bien, no hay problema. Bueno, a ver, ¿cómo resolvieron ese ejercicio? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 1
Profe, Sí, dale. Te yo, escucho, te escucho. yo puse que, o sea, hice una regla de 3 simple, los 4,6 litros, que sea de volumen. La presión es de 0,74 atm. Sí. Y después puse, sí, 186. ¿Cuánto sería? O sea, básicamente dice 186 por 4,6 dividido 0,74. Y me Bueno, dio 11,56 litros. eso está bien. Y si ustedes no se dan cuenta, ¿el resto lo resolvió? Así vamos viendo todos. Profe, ¿no es 1,86? Pero Ahora, con ahora, la fórmula se A mí puede me dio también. 1,83. ahora lo vamos a ver ahora. Miren, estoy compartiendo pantalla, fíjense. Ustedes acaban de ver con la profesora las leyes de los gases y llegaron a la ecuación de estado de los gases que decía presión 1 por volumen 1 sobre T1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre T2. ¿Está bien? En este ejercicio 2 les dice que la temperatura es constante. Es decir, que sin estudiarme nada de memoria y conociendo esta ecuación de los gases, que eso sí lo tengo que saber, yo cancelo las temperaturas porque son constantes. ¿Y qué me queda? Me queda la presión por el volumen del estado inicial, que es igual a la presión por el volumen del estado final. Despejo de acá el volumen 2 y me va a dar 4,6 por 0,74 dividido 1,86 atmósferas. Ese va a ser el volumen que me da. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, ¿Y profe. Bien, perfecto. Si lo entendieron todos y no se quedó ninguno ahí colgado, hagan el problema 3, que es muy parecido al 2. Profe, el volumen siempre lo manejamos en litro, ¿no? O decímetro cúbico. Depende, en este caso lo podés manejar con decímetro cúbico, con centímetro cúbico, con mililitro, lo que vos quieras. Ahora, cuando utilizás la constante universal de los gases, ojo porque está en litros. Entonces ahí sí el volumen lo vas a tener que utilizar en litros. ¿Se entendió? Sí, sí, lo entendí. Muy bien. Cuando lo tengan hecho me dicen, a ver cuánto les dio. Así corroboramos respuestas. La presión también de hectopascales hay que pasar la atmósfera, ¿no? No, no es necesario. ¿Por qué no es Ok. necesario? Porque en este caso vos no estás trabajando con la constante tampoco. Entonces, que vos lo expreses en hectopascal, kilopascal o atmósfera o milímetro de mercurio es lo mismo. Ok, listo, gracias. Ok. ¿Y cuánto les dio? ¿1,52? ¿A los demás? Sí. Sí, a mí también me dio 1,58. 1,52. 1,52 les da. Sí. Muy bien. Perfecto, entonces. Muy bien. Bueno, ahora
van a leer con mucho detenimiento el ejercicio 4, ¿sí? Y lo tratan de resolver. A ver qué me dicen de ese ejercicio. Vamos. Profe, ¿dijiste el 4? El 4, sí. Fíjate que dice 0,25 moles de nitrógeno gaseoso, ¿sí? Ocupan un volumen de 5,8 litros. ¿Qué volumen ocuparán? 0,25 moles de oxígeno gaseoso en las mismas condiciones de temperatura y presión. ¿Hay que usar la ecuación de estado de los gases? Si yo te dijera que no hay que usar ninguna ecuación, ¿qué me dirías? Ah, con regla de 3, ¿no? Nada. Ocuparían el mismo volumen. ¿Por qué ocuparían el mismo volumen? Porque están en el mismo Según la... estado, o sea, se conservan igual. ¿Por qué? A ver, esa no me gustó mucho, esa última respuesta. Porque eso no iba a cantidad de moles. Porque tiene claro, porque se está cumpliendo la ley de Avogadro. ¿Se acuerdan que la ley de Avogadro decía que volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de partículas? Entonces, Fíjense que acá se mantiene el número de partículas porque la cantidad de moles se mantienen las condiciones de presión y temperatura, entonces, por lo tanto, el volumen es el mismo, ¿se entendió? sí. Bien. Y en la parte B, ¿qué les parece? ¿No Ahí, ocuparía, creo que ahí también podrías hacer una regla de 3 simple, ¿no? no ocuparía el doble? Fíjense, fíjense. ¿Puede ser que sean 23,2 litros? ¿Y cómo lo sacaste? ¿De dónde lo sacás? Usé, Multiplicás el volumen por 4. ¿Por sí, o qué? una regla de 3. Claro, pues. Tipo, si 0,25 moles de nitrógeno ocupan 5,8, un mol es igual a X, porque la temperatura y la presión sigue siendo la misma. Muy bien, perfecto. Muy bien. Hagan el 5 ahora, a ver. Hagan el ejercicio 5. Y tengan cuidado porque ahí en el ejercicio 5 hay una trampita. Nosotros hablamos de moles de nitrógeno, hablamos de un volumen y después hablamos de moléculas. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no?
¿Cómo lo hicieron? A ver, cuenten. ¿Cómo lo Yo, hicieron? profe, Dale, a ver. pasé los moles 3,33 por 10 a la menos 2 a moléculas. Muy bien. ¿Y entonces qué dijiste? Que esas moléculas están en qué volumen. En 747. Mililitros, correcto. El resto de las moléculas que tenés, 4,02 por 10 a la 21, en X volumen. Perfecto, eso está bárbaro. Profe, Sí. si paso las moléculas del N2 a moles, ¿es lo mismo o no? Es lo mismo, por supuesto, claro que sí. Es lo mismo unificar todo a moles que unificar todo a moléculas, sí. Está perfecto. A mí, Muy bien. a mi profe me dio el cálculo 149,797 mililitros. ¿Puede ser? ¿Y a los demás cuánto les da? Yo no le hice la cuenta. ¿Cuánto les da a los demás? 149,85. Es casi lo mismo. Sí, a mí me dio Casi lo lo mismo. mismo. Ah, por eso, entonces lo mismo. Sí. Perfecto. Bueno, ahora van a hacer el ejercicio 8. Y corrijan en la guía, chicos, el problema 16, que debe decir 78% masa sobre volumen de nitrógeno. ¿Sí? El problema 16 debe decir 78% masa sobre volumen, no volumen sobre volumen, como dice. Bueno, listo. Vamos a hacer el 8 entonces, a ver. Vamos. ¿Cómo se resuelve el 8? ¿Qué cosa querés que te repita, Brian? En el 5, ¿qué hicimos? Bueno, lo comparto a pantalla y lo hago, Brian, así lo tenés en claro. En el ejercicio 5, vos tenés que hacer lo siguiente. Vos tenés 3, bueno, vamos a ponerlo en notación normal. 0,0333 moles de nitrógeno gaseoso. ¿Sí? Y te dice que eso ocupa un volumen de 747 mililitros. ¿Sí? Ahora te dice que vos tenés, por otro lado, 4,03 por 10 a la 21 moléculas de nitrógeno. Entonces, o bien pasás estos moles a moléculas, o bien pasás las moléculas a moles. ¿Sí? Supongamos que yo pase las moléculas a moles. Yo digo así. 6,02 por 10 a la 23 moléculas corresponden a un mol de nitrógeno. Este numerito de moléculas corresponderán a X moles. ¿Sí? Serán X moles. Y ahí hago la cuentita. Es 4,03 exponente 21
dividido 6.02 exponente 23. Y eso te da 7 por 10 a la menos 3, redondeando. O sea que sería, vamos a poner la notación, 0,007, ¿sí? Moles. Bien, entonces ahora volvés acá y decís, si tenía tantos moles, ocupaban tal volumen, ahora cuando yo tenga 0,007 moles, ocuparán X mililitros. Y listo, se acabó. Se hace esa cuenta y se terminó. Eso da 150 mililitros. ¿Se entiende ahora? No sé si se entendió el que había preguntado. Dice que sí, que se entendió. Bien, perfecto entonces. Ahora vamos a hacer el de la densidad. Dice, ¿cuál es el valor de la densidad previsto por la ecuación de gases ideales para el neón en condiciones normales de temperatura y presión o de presión y temperatura, que es lo mismo? ¿Cómo lo resolvieron? Ahí no se usa la fórmula presión por la masa molecular. Sí, la masa molar es igual a densidad por R por T. Claro, pero vos tenés que calcular la densidad, ¿no? O sea, Sí, que la densidad va a ser igual. va a ser la X. Bueno, ¿a qué va a ser igual la densidad entonces? Al peso molar por la presión O sobre sea, R la masa por T. molar por la presión Dividido la constante por T. por 23. R por T. ¿Y el número de moles? Va el número de moles, porque justamente de ahí sale masa sobre volumen, ¿no? ¿Y el volumen? Está acá. Ah, claro, ahí está. Esta densidad es masa sobre volumen. Esto sale de esta ecuación, chicos. Era lo que les explicaba hoy la profesora. P por B es igual a N por R por T. Si N es igual a masa sobre masa molar, bueno, perdón, masa sobre masa molar, entonces nosotros reemplazamos acá y nos queda P por B es igual a masa dividido masa molar, perdón, masa dividido masa molar por R por T. ¿Sí? Luego reordenamos estos términos y nos va a quedar que la masa sobre el volumen va a ser igual ¿a qué? ¿A qué va a ser igual masa sobre volumen ahí? Esa es la densidad. Esto, masa sobre volumen, va a ser igual a la densidad, eso seguro. Pero ¿cómo queda la fórmula entonces ahora? ¿La densidad va a ser igual a qué? Al peso molar por la presión. El peso molar, sí. Sobre R por T. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Presión ahí es masa molar por presión. Masa molar por presión dividido Constante R por tiempo. Eso mismo, muy bien, sí. Era lo que habían dicho hoy que estaba registrado acá arriba, ¿sí? Bueno, ahora reemplazamos los datos y se terminó. ¿Cuánto nos da ese resultado y qué unidades tiene? Que eso es lo importante, ¿eh? Coloquen todas las unidades para saber si la respuesta obtenida tiene las unidades que corresponde.
Yo me dio 0,09 y la densidad era en gramos por metro cúbico, ¿no? Pero vos acá no te da gramos por metro cúbico. ¿Qué unidades te quedaron después de reemplazar? No inventés las unidades, vos tenés que decirme las unidades que te quedaron acá. Y queda litro. A ver, vamos a hacerlo. Veamos. La masa molar, ¿cuánto es? Estamos hablando del neón. 20,18 gramos. Bien. Perfecto. Lo multiplicamos por la presión. ¿Cuál es la presión? Una atmósfera. Una atmósfera. Bien. Ahora, todo esto lo dividimos. ¿Por qué? Por el R. 0.082. Y guarda, porque acá es donde tiene un montón de unidades, gramos. Por litro. Lo voy a poner así para que no se confunda. Sobre Kelvin mol. ¿Están de acuerdo? Sí. Kelvin mol. Muy bien. ¿Y a eso qué le tengo que hacer ahora? Multiplicarlo por... Multiplicarlo por T. ¿Cuánto es T si es la temperatura normal? 273. Ahí va. Ahí va. Entonces, fíjense, Kelvin con Kelvin se va. Este gramos, tengo que agregarle la palabra mol, porque es masa molar. Entonces, temperatura con Kelvin se va, mol con mol se va, gramos con gramos se va. No, mentira, gramos no se va nada. ¿Y qué me quedó? ¿Qué unidad me queda ahí? Gramos sobre Gramos por litro. litro. Por litro, perdón. Gramos por litro. Ahí va. Ahora sí. ¿Se entiende? Tienen que tener cuidado, porque si no lo hacen bien, ahí vamos a tener un problemita. Bien. Vamos a hacer ahora el 15. Problema 15. Y ahí les voy a explicar algo, pero voy a esperar a que lo piensen. Se puede producir inicialmente a partir de metano y amonio. Fíjense que dice que todos los gases están medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Miren un poquitito la pantalla. Si la presión y la temperatura es la misma en todos los gases, yo lo que puedo hacer, lo hago en un solo caso, pero se hacen todos, ¿no? O sea, tanto sea para el metano, como el amoníaco, como el oxígeno, como los productos cianhídrico y agua, que todos están en estados gaseosos, tendría que escribir esta fórmula. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como la presión es igual en todos los casos, yo la puedo tachar. La temperatura es igual en todos los casos, yo la puedo tachar. ¿Sí? El R es una constante que se repite en todos los gases, también la puedo tachar. Por lo tanto, ¿qué me queda? ¿Qué me quedó? Que el volumen de cada uno de los gases es igual a ¿qué? A N. A los moles. Al número de moles. O sea que decir, 2 moles de metano se combinan con 2 moles de amoníaco y con 3 de oxígeno para producir 2 moles de cianhídrico y 6 moles de agua, es lo mismo decir, 2 litros de metano se combinan con 2 litros de amoníaco y con 3 litros de oxígeno para dar
2 litros de cianhídrico y 6 litros de agua. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso que estoy diciendo, chicos? Sí, sí, profe, se entiende. Bien, Sí, profe. entonces ahora sí puedo responder. Sí, te escucho. ¿Cómo haría el punto A entonces? Cuéntenme, a ver. Profe, hay gente en el chat que no entendió. Hay gente en el chat que no entiende. Vuelvo a repetir. Para el metano, voy a tener que escribir todo para que me entiendan bien. Para el metano, para el amoníaco, para el oxígeno, lo mismo que para los productos que también son gases, el cianhídrico, el agua. Yo sé que para todos ellos, si coloco esta misma formulita, P por B, es igual a N por R por T, ¿sí? Se tiene que dar en... Esta misma formulita la puedo aplicar a cada uno de ellos. ¿Pero por qué? Acá me dice, o sea, ¿por qué? ¿Para qué me sirve? Acá me dice que la presión y la temperatura son iguales para todos ellos. Si son iguales para todos ellos, pregunto, ¿qué puedo hacer con la presión y la temperatura en cada una de las ecuaciones que figura debajo de cada gas? Suprimirlas, anularlas. ¿Se entiende? Ahora directamente la voy a borrar, ¿eh? ¿Qué me queda entonces? Me va a quedar P por B. Esto era B. ¿Qué hice yo acá? Esto era B. P por B igual a R. Saqué presión, saqué temperatura porque son iguales. Ahora pregunto yo, ¿la constante de los gases no es la misma para el metano, para el amoníaco, para el gas, para este y para este? R, ¿no es una constante? Sí, entonces también la saco. Entonces, ¿qué me queda acá? ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué igualdad me quedó acá que es importante verlo? Que decir que tengo 2 moles de metano es como decir que tengo 2 litros de metano. O decir que tengo 2 moles de amoníaco es como 2 litros de amoníaco. O 3 moles de oxígeno, que según están en la ecuación, ¿no? Es como decir 3 litros. Me da lo mismo decirlo en número de moles que en litros. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Entonces ahora la cuestión es la siguiente para contestar. Fíjense, dice, ¿cuántos litros de amoníaco se necesitan para reaccionar con 3 litros de metano? Voy a mi reacción química que está ahí y digo, con 2 litros de este compuesto que es el metano, ¿sí? De este compuesto que está acá, obtuve, ¿qué es lo que obtuve yo acá? ¿Qué obtuve acá? 2 litros. 2 litros de... 2 litros de quién? De amoníaco. ¿Están de acuerdo? 2 litros de amoníaco. Bueno, ahora pongo con 3 litros X. Se acabó. Hago 3 por 2, 6. 6 dividido 2, ¿cuánto es? 3, me quedan 3 litros de amoníaco. 3 litros de amoníaco. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora sí. Sí. Bien, en el próximo punto, fíjense que dice, ¿cuántos litros de cianuro de hidrógeno? Y después me pide de agua. Hagamos el de cianuro. Vuelvo otra vez a los 3 litros.
con 2 litros de metano. Con 2 litros de metano, ¿cuánto cianuro obtuve según mi fórmula? 2 litros también. 2 litros. Entonces ahora digo, con 3, ¿cuánto voy a obtener? Lo mismo, 3 litros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe, ¿Y se de entiende, agua se cómo entiende. lo haría? ¿De agua cómo lo hago? Y lo mismo, si obtuve, eran 2 litros de agua, ¿no? No, 2 litros de agua no tuve. ¿Cuánto Fíjate la obtuve? ecuación, ¿eh? 6 litros. 6 litros. 6 litros. Entonces acá va a ser, esto lo tengo que borrar todo, y tengo que poner 6 Profe, ¿y el litros oxígeno eran, de agua. Sí, pero yo lo hago todo el en oxígeno referencia con el eran dato 3 que me litros? da. No, Sí, no por lo eso hicimos el oxígeno. digo, Sí, dale, listo. perdón. Ok. No, perdón, no, perdón. Creía que lo habían El hecho, pero no. oxígeno sería así, mira, con 2 litros de metano, 3 litros de Lo mismo, pero oxígeno. en vez de con 6, con 3. Eso mismo. Sí, sí, le vas cambiando el coeficiente, digamos, ¿sí? Bueno, y ahora decimos con 3 litros X, que Sí, sí. esto Porque es siempre 3 por trabaja 6, con... 18. Eco, ahí va. ¿Se entiende? 18 dividido 2, 9. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos, o no? Profe, a mí no me quedó claro el A. O sea, si está bien equilibrada. O sea, eso cómo lo confirmo. Y eso forma parte del segundo parcial. Vos tenés que fijarte si los coeficientes que están puestos están bien. Fíjate, ¿cuántos carbonos tenés como reactivos? 2. Como productos, 2. ¿Cuántos hidrógenos tenés en los reactivos? Tenés 8 del metano más 6 del amoníaco, son 14. Y del otro lado tenés 6 por 2, 12 más 2, 14. Eso es lo que tenés que hacer. No, pensé que era por el lado de los litros, cuando estamos hablando de volumen y litros. Por No, eso. no. Lo que yo estoy aclarando es que por la ecuación de los gases y como te dice que están en iguales condiciones de presión y temperatura, yo puedo llegar a la conclusión que hablar en moles o hablar en litros es exactamente lo mismo por todo lo que expliqué. Ah, ¿Sí? ahora sí. Ahora Bien. entendí. Bueno, muy bien. Y ahora van a hacer el que les había dado, que era el 20, ¿cuánto les di? El 24, a ver, es para aplicar la ley de Graham. Ese lo hacen ustedes. Perdón, profe, ¿cuál? 24. ¿Sabés, Ali, que no sabía que estaban en la parte de seguimiento de los trabajos prácticos? Por eso me faltaban. Ahora ya. Bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo
lo hicieron, chicos? Fíjense que les dice, ¿cuánto mayor será la velocidad promedio de las moléculas de hidrógeno en comparación con las del oxígeno en un recipiente que contiene una mezcla de ambos gases? Para ello ustedes tienen que aplicar, ¿sí?, la ecuación, por supuesto, que les dio hoy Martina, ¿no? La velocidad del hidrógeno con respecto a la velocidad del oxígeno va a ser igual a la raíz cuadrada de la inversa de las masas molares, es decir, de la masa molar del oxígeno sobre la masa molar del hidrógeno. Hagan esa cuenta y me dicen cuánto les da. 4. Bien, ¿y qué significa ese 4? ¿Cómo me explicaría la respuesta? ¿Cómo me diría la respuesta? 4 veces mayor. 4 veces. La velocidad del hidrógeno es 4 veces mayor a la del oxígeno. ¿Sí? Y esto tiene que ver, y es lógico, porque cuanto más chiquita sea la masa molar, entonces más rápido va a difundir. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entendido? Profe, yo no entendí. Tenés que aplicar, vos ponés la velocidad de hidrógeno, primero definí a la velocidad de un gas, o sea, velocidad de un hidrógeno, con la velocidad del otro, que es la velocidad del oxígeno. Entonces pones así en una ecuación. Decís, velocidad de hidrógeno, a ver si te comparto pantalla te lo escribo. Pará. Haces así, pones velocidad de hidrógeno, ¿sí?, dividido velocidad de oxígeno. ¿Sí? ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Poné la raíz cuadrada porque a mí me cuesta un montón, ¿no? Raíz cuadrada. Lo tengo que encontrar y no lo voy a encontrar. De la masa molar del oxígeno, siempre las inversas, ¿eh? La de abajo va arriba. La masa molar del oxígeno, que es 32, dividido la masa molar del hidrógeno, que es 2. Entonces, fíjate, 32 dividido 2 es 16. ¿Y la raíz cuadrada de 16 cuánto es? 4. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Podría repetir que se me cortó el Wi-Fi? No lo entendí bien. Sí, es así. Vos ponés velocidad del hidrógeno dividido la velocidad del oxígeno. Eso va a ser igual. Ustedes escriban la raíz cuadrada. Yo porque si la tengo que buscar y no la encuentro. Poné raíz cuadrada de la masa molecular del oxígeno, porque como acá está en el denominador el oxígeno, la masa molar ahora tiene que figurar, del oxígeno tiene que figurar en el numerador, es siempre la inversa, sobre la masa molar del hidrógeno, que es 2. Entonces te queda 32 dividido 2 es 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Sí? Profe, ¿y ese 4 qué sería? ¿La diferencia respuesta, del... No, es la respuesta. Vos acá decís que el hidrógeno difunde o tiene una velocidad 4 veces más rápido que el oxígeno. No te olvides que vos acá tenés una fracción, por lo tanto te queda el 4 sería el del hidrógeno y el 1 del oxígeno. ¿Ahora lo entendés? ¿Se entendió o no? Sí, ahí entendí, profe. Ah, bueno, ok. Muchas gracias. Listo, entonces. Bueno, ya son la 1, les digo lo mismo que les dije a los chicos de la mañana. Las clases ahora comienzan a las 3 en la otra comisión o a las 5 en la otra de más tarde. Si ustedes quieren participar, pueden participar. Felices vacaciones, disfruten, descansen, cuídense mucho, hagan el trabajo práctico y avancen lo que más puedan con los ejercicios, ¿sí? Los que me están preguntando por dónde se meten van a la parte de clases
y va a haber un PDF donde les dice todos los links para entrar a las diferentes clases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hola, Ali. Sí. Yo estoy preparando una guía. ¿Dónde la ponemos? No entendí dónde la ponemos. No.